espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Ordóñez y a continuación, en el siguiente video, vamos a revisar cómo podemos configurar una red inalámbrica empresarial basada en controladores. Como pueden ver en la pantalla, la topología es bastante sencilla. Tenemos un equipo WLC, tenemos un pequeño switch core y tenemos un access point. Para los efectos demostrativos de este video no necesitamos más equipos. Con esto será suficiente y podremos cubrir los aspectos básicos necesarios para poder echar a andar una red inalámbrica. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con la configuración del switch core. El switch core juega un punto medular en la configuración que vamos a realizar, porque primero va a realizar la función de default gateway de todos los segmentos de red que estaremos utilizando, y además va a tener configurado también unos pools de DHCP que nos van a servir para que nuestros clientes inalámbricos y los access point tomen direccionamiento. Entonces vamos a iniciar, revisando la configuración. Como les comentaba, vamos a tener 4 interfaces VLAN o 4 SBIs. La VLAN 10 funcionará para nuestro segmento de administración, donde vivirá nuestro wireless LAN controller y nuestros access point. La VLAN 100 le dará direccionamiento a la red inalámbrica de los empleados. La VLAN 101 le dará direccionamiento a los usuarios de la red VIP, y la VLAN 102 hará lo mismo para los usuarios invitados. Más abajo pueden ver la configuración de los pools de DHCP. De igual manera contamos con 4, y si pueden observar, en cada uno de los pools el default router es la dirección IP de las interfaces VLANs que ya configuramos previamente. Más abajo, si seguimos con la configuración del switch, podremos ver que tenemos la exclusión de varias direcciones IP. Básicamente son 2 direcciones por segmento de red. Pueden ver que estamos excluyendo los default gateway de cada uno de los segmentos de red y la IP 253. Esas IPs 253 las vamos a configurar más adelante en nuestro equipo WLC y nos van a servir para crear algo que se llama interfaces dinámicas. Las interfaces dinámicas nos van a ayudar básicamente a mapear las VLANs con los SSIDs. Entonces es importante que desde que iniciamos la configuración podamos excluir estas direcciones. Más abajo vamos a ver la configuración de los puertos que va a haber entre los equipos. El primer ejemplo de configuración, regularmente cuando ustedes lleguen a algún sitio, a alguna empresa, esta empresa va a tener un switch core y del switch core habrán adicionado switches de acceso. Entonces, si quieren revisar la configuración o quieren saber cómo se debe de configurar, bueno, la configuración entre su switch core y los switches de acceso deberán de ser a través de un puerto troncal. Lo mismo pasa para la conexión entre el switch core y el wireless LAN controller. Debe de estar configurado como un puerto troncal, y yo les recomiendo dejar pasar únicamente las VLANs que están utilizando. Y por último, podemos ver la configuración del puerto donde vamos a configurar nuestro access point. En este caso, como todos los access point van a actuar de manera local, la configuración debe de ser en modo de acceso a la VLAN de administración, en este caso la VLAN 10, y podemos habilitar el spanning tree por fast. Esto para que se salte todo el proceso de DHCP y los access point puedan obtener el direccionamiento más rápido. Entonces, una vez explicada la configuración, me gustaría en la siguiente parte del video que viéramos cómo vamos a configurar nuestro switch core.
Hola amigos, estamos de regreso y bueno, en esta segunda parte del video vamos a configurar nuestro switch core. Entonces vamos a comenzar con la configuración de las interfaces VLAN. Entonces vamos a regresar a nuestro archivo de configuración. Vamos a tomar la configuración de nuestra interfaz VLAN 10, VLAN 100, 101 y 102. Este es nuestro switch. Como pueden ver, es un equipo que hasta este momento no tiene conectado mucho. Únicamente en el puerto 3 está nuestro access point. Aún no encendemos la controladora. Y la parte de VLAN, pues no tenemos también mucha información. Únicamente tenemos la VLAN número 1. Entonces vamos a iniciar con la configuración de nuestras SBIs. Entonces vamos a entrar al modo de configuración global. Vamos a depositar nuestra configuración. Y aquí, como podemos ver, ya agregamos la VLAN 10, VLAN 100, VLAN 101 y VLAN 102. La VLAN 100 tendrá la IP 192.168.10.254. La VLAN 100, 192.168.100.254. La VLAN 101, 192.168.101.254. Y la VLAN 102, pues 192.168.102.254, ¿no? Los cuatro o las cuatro interfaces VLANs vienen con una diagonal 24. O sea, algo muy sencillo. Ahora, algo que no se muestra en el archivo de configuración, pero que es importante y debemos saber, es que ya tenemos configuradas nuestras SBIs, pero son interfaces de capa 3. Entonces, también debemos de tener esas interfaces o esas VLANs en capa 2. Entonces, vamos a configurarlas. Para ello, vamos a salir del modo de configuración de interfaz. Regresamos a la configuración global. Ponemos VLAN 10, nombre, management, VLAN 100, nombre, empleados, VLAN 101, nombre, VIP, y VLAN 102, nombre, invitados. Listo. Entonces aquí ya tenemos configurado nuestras interfaces y nuestras VLANs. Vamos a revisarlo. Aquí están. VLAN 10, VLAN 100, VLAN 101 y VLAN 102. No se preocupen en este punto porque está up-down. No hemos configurado todavía los puertos troncales. Y además, todavía no tenemos encendido el equipo Wireless LAN Controller. Entonces, cuando nosotros configuremos los puertos troncales y encendamos la controladora, el estatus será up. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar a nuestro archivo de configuración. Y ahora vamos a configurar los pools de DHCP. Entonces, vamos a tomar primero estos dos. Regresamos al modo de configuración global. Pegamos la configuración. Si se preguntan por qué el pool de empleados sí tiene un DNS server y el pool de management de wireless no lo tiene, pues es sencillo. En realidad, bueno, el DNS, en este caso estamos utilizando los DNS de Google como ejemplo, se utiliza para que los usuarios puedan navegar, para que haya resolución de las páginas. Y en el caso del pool de donde van a vivir los access point y la wireless LAN controller, pues esto no es necesario. ¿Okay? Entonces, continuamos. Configuramos los otros dos pools. Listo. Entonces ya tenemos nuestros 4 pools y ahora vamos a proseguir con las exclusiones de direcciones IP. Como lo comentábamos en un inicio, vamos a excluir las direcciones
que pertenecen a las interfaces VLANs, a la 10, a la 100, a la 101 y a la 102, y vamos a excluir una IP adicional, la 253, que más adelante vamos a ver dónde se configura. Se configura en el equipo controlador y se utiliza para crear lo que se llaman interfaces dinámicas, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces vamos a salir de la configuración del DHCP, regresamos a configuración global, pegamos nuestras exclusiones y ahora vamos a configurar los puertos. En este caso yo no cuento con un switch adicional, es decir, no cuento con un switch de acceso. Entonces, tanto mi controladora como mi access point están conectados al mismo equipo, al mismo switch. Entonces, en el puerto 2 vamos a configurar este puerto para nuestra controladora. Denme un segundo. Switch port. Trunk. Ok, switch port, modo trunk. Aquí no nos pide la encapsulación. Ok, entonces vamos a ver cómo quedó la interfase. Showrun interfase Gigabit Ethernet 02. Queda configurada de esta manera. Y donde vamos a tener nuestro switch, que es el puerto 3, lo vamos a configurar, como platicábamos hace rato, como un puerto de acceso a la VLAN de administración, en este caso nuestra VLAN número 10. Y podemos habilitar el Spanning Tree por fast. De esta manera, cuando nosotros habilitamos Spanning Tree por fast, lo que va a pasar es que el equipo que esté conectado a este puerto, en este caso el puerto 3, se va a saltar todo el proceso que se utiliza en Spanning Tree para hacer el cálculo, y entonces lo que va a suceder es que le vamos a ayudar al access point a que pueda tomar una dirección IP más rápido. Entonces vamos a revisar. Revisamos nuevamente nuestras interfaces. Como pueden ver, hasta este momento únicamente la VLAN 10 es la que se encuentra en op-op, porque configuramos el puerto Gigabit 03 como un puerto de acceso en esta VLAN, y el resto sigue abajo porque nuestra Wireless LAN Controller aún no está encendida. Entonces vamos a guardar la configuración. En la siguiente parte del video vamos a ver cómo configuramos nuestra controladora. Entonces, continuemos y los espero en la siguiente parte del video. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte del video. Y bueno, en esta tercera sección vamos a configurar nuestro Wireless LAN Controller. Perdón si escuchan de fondo un poco de ruido, pero es precisamente la controladora que ya se encendió y pues es el ruido acostumbrado que hace. Ok, entonces comencemos. Cuando ustedes encienden una controladora, tienen dos maneras de configurar o completar el asistente de configuración inicial. Uno de ellos es a través de la línea de CLI, que es en esta pantalla donde estamos, y la otra opción es a través de la interfaz gráfica. Ahora, ¿cómo podemos acceder a la interfaz gráfica? En los modelos 5508 y 5520, físicamente la controladora, ustedes van a encontrar un puerto que se llama S de Samuel, P de papá, SP, que significa Service Port. Ese Service Port es un puerto de administración fuera de banda
y tiene su direccionamiento propio. Por defecto, la controladora tiene una IP 192.168.1.1. El modelo 3504 me parece también cuenta con este puerto SP, y en el caso de las 2504 se pueden conectar al primer puerto Gigabit Ethernet y ese puerto funciona como service port. Entonces, en este video me parece que la mejor manera de poderles demostrar cómo se configura y que sea más visual, pues será a través de la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para ingresar a la interfaz gráfica? Bueno, debemos de poner una dirección IP a nuestra tarjeta de red del segmento 192.168.1.0. Recuerden que ese segmento es el segmento que por defecto tiene la controladora. Entonces, en este caso, estoy trabajando con una computadora que tiene Windows. Nos vamos a ir al panel de control, vamos a ir al centro de redes y recursos compartidos. Después vamos a cambiar configuración del adaptador. Identificamos nuestra tarjeta de red. Buscamos las opciones para el direccionamiento en IP versión 4. Y vamos a ocupar una dirección del segmento. Vamos a ocupar cualquiera menos la 1.1. Entonces, vamos a ocupar 192.168.1.100. Máscara de 24. Y nuestro default gateway pues será la controladora, que es la 192.168.1.1. Le damos a aceptar. Cerramos. Y para revisar la conectividad podemos abrir nuestra línea de comandos y podemos enviar un ping a la IP del puerto del service port. Como vemos, nos contesta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Vamos a abrir nuestro navegador. Y en la barra de direcciones vamos a poner 192.168.1.1. Aquí ya está. Perdón. Vamos a deshabilitar la red inalámbrica. Perdonen ustedes. Y listo. Entonces nos aparece el wizard de configuración. Entonces el primer parámetro nos pide un nombre. Vamos a darle un nombre a nuestro equipo. Nos pide credenciales para poder entrar, para poder administrar el equipo, credenciales de acceso. Entonces podemos ocupar admin y una contraseña. Perdónenme. Listo. Damos clic en el botón siguiente. Y nos dice, existe una política para las contraseñas que está por defecto. Esa política te dice que debes de tener números, al menos una letra mayúscula y al menos un carácter especial. Entonces yo no tenía carácter especial. Vamos a agregarlo. Y listo. Nos pregunta acerca de las versiones de SNMP.
cuáles son las que ocuparemos. Seleccionamos las que vayamos a utilizar, si es que lo vamos a utilizar. Después, la primera parte de configuración nos dice que si nosotros deseamos, podemos configurar o podemos cambiar la configuración del Service Port. En este caso, como en realidad no nos afecta y tampoco se traslapa con el direccionamiento que diseñamos, lo vamos a dejar así. Después nos pregunta por la configuración del lag. El lag básicamente es un port channel, solo que se le conoce de esta manera del lado de la controladora. Como únicamente tengo un cable conectado entre mi switch y la controladora, pues no ocupo un lag. Pero si ustedes planean conectar más de 2 puertos o más de un puerto, pues es conveniente que habiliten el lag, ¿no? Después nos pregunta por el direccionamiento de administración o de la interfaz de administración de la Wireless LAN Controller. Entonces, vamos a configurar de acuerdo a nuestro archivo de configuración y al direccionamiento que diseñamos. Pues la VLAN de administración es la 10. La IP que vamos a utilizar es la 192.168.10.253, que es una de las IPs que excluimos, si se acuerdan, de los pools de DHCP. Y nuestro default gateway pues será la dirección IP de nuestra interfaz VLAN, que es 192.168.10.254. Después nos pregunta cuál es nuestro puerto activo y cuál es nuestro backup port. Esta configuración aparece porque previamente le dijimos al controlador que no íbamos a utilizar un lag, ¿no? Entonces, si ustedes habilitan lag, esto no les va a aparecer. En el ejemplo, como únicamente tengo un cable conectado y lo tengo conectado al puerto número 1 de la controladora, pues lo vamos a dejar así. Después nos pide información acerca de un servidor de DHCP. En este caso, la controladora no va a funcionar como servidor de DHCP, entonces lo dejamos así, no pasa nada. Después nos pide el nombre de un dominio de Mobility, Mobility Domain Name. Pueden poner el nombre de la empresa si quieren, no hay ningún problema. Y aquí hay un punto muy importante. Tienen que configurar o tienen que habilitar el country code de sus access point. En el portal de Cisco pueden buscar RF Domain. Hay una herramienta en donde les indica cuál es el dominio de radiofrecuencia dependiendo de sus equipos. En este caso, como mi equipo es un CapWab 3700N, N corresponde al dominio de radiofrecuencia de México. Lo vamos a ver acá arriba. Una vez que lo habilitemos, vamos a quitar el de Estados Unidos y dejamos solo el de México. Ok, vamos a darle, déjenme ver, vamos a darle siguiente. Y bueno, nos va a decir que las funcionalidades del access point y de la controladora pues pueden cambiar, ¿no? Dependiendo del país donde nos encontremos. Después nos pregunta por una interfase virtual. Si no vamos a configurar un portal cautivo, pues la verdad es que les sugiero que dejen la configuración tal cual, no pasa nada. Y después nos pregunta o nos pide que configuremos una primera red inalámbrica. Entonces vamos a darle el nombre a la red. Primero es el nombre del perfil. Ponemos empleados y después ponemos empleados Cisco, por ejemplo, ¿no? El WLAN SSID es el nombre que vamos a ver en nuestros dispositivos móviles para conectarnos a la red. Y el profile pues es
es un nombre que se establece para la red inalámbrica y tiene únicamente como ese efecto dentro de la controladora únicamente. Nos dice que por defecto va a aplicar un método de autenticación WPA2 con un modo de inscripción AES y autenticación 802.1x. La verdad es que por ahora no nos importa, solamente queremos completar el wizard, le decimos que sí. Nos pregunta en la siguiente sección si tenemos un servidor Radius, si lo queremos configurar o no. En este caso no tenemos, le damos salir. Y después nos pregunta si deseamos habilitar todos los radios. Cada uno de los protocolos A, B, G o todos los radios, le decimos que sí. Y es muy importante que el AutoRF esté habilitado. AutoRF lo que va a hacer es que va a permitir que la controladora y el access point intercambien información acerca del espectro y de esta manera la controladora pueda tomar decisiones y avisarle a los access points si necesitan incrementar, decrementar los niveles de potencia o bien cambiar de canal. Entonces es importante que lo dejen habilitado. Por último, nos piden configurar la hora. Listo. Le damos siguiente y le vamos a decir que guarde nuestra configuración y que reinicie. El proceso de reinicio lo pueden revisar desde la línea de comandos, en donde se mostrará como todo el proceso de reboot de la controller. ¿Cómo pueden saber cuando la controladora ya está nuevamente arriba? Bueno, pues a través de la línea de comandos, o bien pueden dejar un ping extendido a la IP 192.168.1.1. ¿Ok? Entonces, vamos a pausar aquí el video en lo que la controladora vuelve a reiniciar. Muy bien, amigos, pues regresamos en esta última parte del video y como verán, vamos a regresar al switch core. Vamos a revisar las interfaces, Show IP Interface Brief. Y aquí, como vieron en el video anterior, ya aprendimos nuestro Wireless LAN Controller y ya vemos nuestra interfase VLAN 10, 100, 101 y 102 arriba. ¿Okay? Ahora, hay algo que me gustaría mostrarles. Son unos logs que capturé cuando la controladora reinició. Y estos logs pertenecen al access point. Básicamente es el proceso de discovery que realiza el access point para encontrar a la controladora. Perdón. Entonces, súper rápido nada más para que lo tengan en cuenta. Este es el access point y el primer log que manda es uno en donde nos indica que no tiene una dirección IP. Posteriormente nos dice que ha tomado una dirección IP asignada vía DHCP. Esta IP fue asignada a la interfaz Bridge Virtual Interface 1 del Access Point y obtuvo la dirección 192.168.10.11. La máscara y bueno, el hostname es AP más la MAC address del Access Point, ¿no? Entonces, el por qué diseñamos o el por qué en el archivo de configuración tenemos este pool de administración es precisamente por esto, porque cuando nosotros vamos a implementar una red inalámbrica podemos encontrar una red donde vamos a instalar 100, 200 access point, entonces configurarlos de manera manual es muy complicado. Entonces, la mejor manera, creo yo, es habilitar este pool para que los access point obtengan un direccionamiento. Existen diferentes maneras en las cuales el access point se une a la controladora, pero la más sencilla de todas es poner
tanto la controladora como el access point en el mismo segmento de red. ¿Qué es lo que pasa? Que el access point manda un broadcast buscando controladoras y la controladora que esté en el mismo segmento de red pues le va a contestar, ¿no? Y entonces se va a unir. ¿Qué es lo que vemos más abajo? A pesar de que, bueno, ya obtuvo la dirección IP, dice que no puede encontrar una controladora a través de la resolución de este DNS, que es Cisco Cap Web Controller, pero sí la encuentra a través del broadcast. Y aquí es cuando se va al proceso de unión con el Wireless LAN Controller. Aquí establecen el túnel y aquí nos indica que, bueno, el access point va a establecer o mandó un request para establecer un túnel a la IP o a la controladora con dirección IP 192.168.10.253, que como recuerdan pues es nuestra controladora. Entonces bueno, viene el puerto que ocupan de CapWap y después viene un poco más de información, viene todos los procesos por los cuales pasa el access point. Llega a un punto en donde la imagen que tiene el access point y el controller no corresponden y entonces empieza a bajar la imagen desde la controladora. Hay un punto muy importante que me gustaría comentarles. Cuando uno inicia en la configuración de las redes inalámbricas, muchas veces no sabemos por qué a veces nuestro access point no se une con la controladora o no se registra con la controladora. Y a mí en la demostración del video me ha pasado. ¿Qué sucedió? Como les comentaba en los videos anteriores, tenía un modelo 3700, pero la versión de software que tiene la controladora no soporta todavía ese modelo. Y como no tengo licencias para actualizar la imagen de la controladora, entonces lo que hice fue, como tengo otros access point por ahí, lo cambié por un 3500, ¿no? Por aquí, déjenme decirles, viene la imagen de la controladora, que en este caso es una versión 74101, que es la que descarga. Entonces, esa versión 74101 no tuvo ningún problema con... Aquí está, 74110, perdón. Esta versión no tiene ningún problema con los 3500, se pueden unir sin problemas. Si ustedes quieren revisar esto, únicamente necesitan poner en su navegador, en Google, Wireless Compatibility Matrix y les aparecerá la matriz de compatibilidad y les va a decir qué versión de software necesitan como mínimo para que sus access points se puedan registrar. ¿Sale? Entonces, bueno, solamente les quería enseñar este log para que vean cómo era el proceso. En el switch ya vemos las interfaces VLAN arriba y vamos a regresar a la configuración de nuestra controladora. Hay algo muy importante. ¿Qué pasa? Cuando ustedes terminan de configurar el Wizard, la controladora instala un certificado de seguridad. Si ustedes quieren seguir configurando la controladora a través de la interfaz gráfica y ponen la dirección 192.168.1.1, que es la dirección del service port, ya no van a poder acceder. Pero no se espanten, el problema o el detalle está en el certificado de seguridad. Ahora, para poder abrir el portal, tienen que agregar https // 192.168.1.1 y listo, ya está aquí el portal de bienvenida y como pueden ver aquí ya tenemos un access point. Ahorita les voy a explicar por qué está en down. Tiene que ver con el country code que cambiamos en el Wizard. Ok, entonces así es como empezamos. Como pueden ver, tenemos configurado el puerto número 1 y vamos a configurar nuestras redes inalámbricas. Pero antes de eso, lo primero que debemos de hacer
es configurar nuestras interfaces dinámicas. Como les comentaba en los videos previos, las interfaces dinámicas son interfaces que van a mapear la VLAN, en este caso del lado del switch, con nuestros SSIDs. Vamos a verlo. Vamos a darle clic a la pestaña de controller, después vamos a ir a interfaces, y estas interfaces están por defecto, no las podemos cambiar. Incluso muchas de estas las configuramos o vimos su configuración en el wizard. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar una nueva interfaz dinámica, donde vamos a poner el nombre de empleados, que va a hacer referencia a nuestra red inalámbrica de empleados. Lo vamos a mapear a la VLAN 100. Y después nos va a pedir que configuremos el direccionamiento. Entonces, en el puerto físico, pues es el puerto número 1, igual que en el segmento de administración. Y aquí nos pide que configuremos la dirección IP de nuestra interfaz. Entonces, vamos a poner la 192.168.100.253. ¿Se acuerdan de las direcciones IP que excluimos? Pues son para esto precisamente, para estas interfaces dinámicas que vamos a crear. En el caso de el segmento 10, pues ya lo utilizamos para nuestra interfaz de administración, pero lo vamos a hacer para el segmento 100, 101 y 102. Entonces vamos a regresar. La máscara 255, 255, 255.0 y nuestro default gateway 192, 168, 100 y la dirección IP de nuestra SBI. Y nuestro servidor de HCP pues también va a ser la SBI. Darle copiar. Pegar. Ok. Subimos. Le damos aplicar. Vamos a hacer esto mismo para el resto de redes. VIP 101. Le decimos que nuestro puerto es el 1. VLAN ya está. 192, 168, 101, 253, 255.0 y nuestro default gateway será la 100.254. Perdónenme, 101. 101. Y lo mismo para el servidor de HCP. Apuntamos al servidor de la VLAN 101. Aplicamos. Le decimos que sí. Y por último, invitados. ...102, perdón. Le decimos que nuestro puerto que está habilitado es el 1. Y 192, 168, 102, 253. Máscara 255, 192, 168, 102, 254. Listo. Aplicamos. Y listo. Aquí ya tenemos nuestras 3 interfaces dinámicas. Empleados. Invitados. Y VIP. Aquí están. Dynamic, Dynamic, Dynamic. Entonces, ahora sí, vamos a nuestras redes inalámbricas. Y se acuerdan que habíamos configurado una en el wizard. Bueno, vamos a entrar a su configuración. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es la configuración general de la red inalámbrica. En esta parte donde dice Radio Policy es si va a aceptar dispositivos A, AG, G o BG only.
Entonces, aquí lo más normal es dejar que acepte todo tipo de radios, y en el interfaz o interface group, en esta sección, es donde le decimos de dónde van a tomar el direccionamiento. Como esta red la configuramos en el wizard, no tuvimos opción de elegir una interfaz dinámica, y en automático lo configuro a la red de management. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la red de empleados estuviera disponible y te conectas a esa red, entonces te daría una dirección del servicio, perdón, del segmento de administración, es decir, 192.168.10 algo. Entonces lo vamos a cambiar. Aquí ya tenemos nuestra interfaz que creamos, que se llama empleados. Nos vamos a ir a seguridad. Vamos a cambiar el tipo de autenticación. En lugar de 802.1x vamos a poner un pre-share key. Vamos a ponerle del 1 al 8. Y vamos a aplicar los cambios. Listo. Entonces, vamos a ver. Como ven, aquí ya está la red propagada que se llama empleado Cisco. Entonces, vamos a continuar con las siguientes redes para configurar las nuevas redes. Vamos a volverle a dar clic aquí donde dice LANs. Seleccionamos crear una nueva, le ponemos Go. En el tipo debe de ser WLAN. En el perfil vamos a poner VIP, SSID, VIP, Cisco. En el ID vamos a dejar el número 2, es importante. Si ustedes no están familiarizados, con grupos de Access Point, el ID que deben de elegir en sus redes inalámbricas debe de ser siempre menor a 17. Si ustedes seleccionan un ID mayor a 17, no van a ver su red, ¿sale? Entonces, si no trabajan con grupos de Access Point, por favor del 1 al 15, seleccionen cualquiera de esos números. Le damos a aplicar. Habilitamos la red para que se propague. En Radio Policy le decimos que vamos a aceptar cualquier tipo de conexiones, A, B, G, N. Esto depende del hardware. En la interfaz vamos a seleccionar VIP. Nos vamos a seguridad. Lo cambiamos por pre-share key. Del 1 al 8 también. Aplicamos. Y vamos a configurar nuestra última red, que se va a llamar invitados. SSID. Invitados Cisco. Aplicamos. Habilitamos la red. Le decimos que cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de radio, perdón. Seleccionamos VIP. Perdónenme, creo que en la red anterior seleccioné una interfaz diferente. Ahorita lo cambiamos, ahorita lo revisamos. Se queda con la interfaz VIP para que tome un direccionamiento de... No, perdónenme, es que es invitados. Entonces seleccionamos invitados, ahora sí, perdón. Vamos a seguridad. Lo cambiamos a un pre-share key. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aplicamos los cambios. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en la sección de las redes inalámbricas ya tenemos nuestras 3 redes configuradas, donde tenemos el nombre del perfil, el nombre de la red inalámbrica que vamos a ver acá, empleado Cisco, invitado Cisco y VIP Cisco. ¿Ok? Entonces, algo que les quería enseñar y que vimos al principio era por qué el radio de 5 GHz está abajo.
es por el country code. Entonces vamos a ir a wireless. De este lado nos vamos a ir a country. Y si ven, no respetó el cambio que hicimos en el wizard. Entonces vamos a quitarlo de aquí. Vamos a seleccionar MX. Le vamos a dar aplicar. Ok. No nos deja cambiarlo porque tenemos habilitados los radios. Entonces, súper rápido, vamos a ir a la configuración del radio de 2.4. Lo deshabilitamos. Perdón, al radio de AN, que es el de 5. Vamos al de 2.4. También lo deshabilitamos. Aplicar. En este de aquí lo deshabilitamos. Aplicar. Ahorita vamos a dejar de ver las redes porque deshabilitamos los radios, pero ya vamos a poder cambiar el country code. Vamos a quitar Estados Unidos. Vamos a poner México. Aplicamos. Listo. Y después vamos a habilitar nuestras redes. Network. Lo habilitamos. Aplicar. Para el de 2.4 y para el de 5 lo habilitamos y le damos a aplicar. Listo. Entonces, si regresamos, va a tardar unos minutitos, pero ya vamos a ver todos los radios arriba. Pues listo, amigos. Tardó un poquito más de tiempo, pero una vez que regresa el access point ya pueden ver que su radio perteneciente a la banda de 5 GHz está arriba y el radio de 2.4 está arriba, ¿no? Entonces, si revisamos las redes inalámbricas, vemos las 3 redes que configuramos, la de empleados, invitados y más abajo tenemos la red VIP Cisco. Como prueba me he conectado a la red de empleados Cisco. Obviamente marca que no tiene servicio de internet porque no tengo un servicio de internet local acá para probar, pero si revisamos la configuración del direccionamiento que nos proporciona a través del CMD de nuestra computadora, podemos ver que nos da una dirección del segmento de la VLAN 100, que fue tal cual como lo diseñamos. Entonces podemos hacer la prueba con la red VIP. Vamos a decirle que nos conecte. Nos pide la clave. Pusimos del 1 al 8. Aquí le damos para ver. 1, 2, 3, 8. Ok. Siguiente. Le vamos a decir que sí. Vamos a esperar. Tarda un poco en conectarse, no se preocupen. Todo esto es normal. Si se dan cuenta, en la parte de atrás ya nos había anunciado que ya había un usuario conectado en la red de VIP. Aquí está. Vamos a revisar la configuración. Igual, ejecutamos un ipconfig y ahora debería de darnos una dirección IP del segmento 101. Uy, no nos da dirección. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo tenemos configurada nuestra interfaz. VLAN 101 VIP 192. Todo se ve bien. Vamos a ver. Aquí está. Listo. Tardó un poquito. 192, 168, 101, 1. Entonces, como pueden revisar, como pueden verificar en el video, la verdad es que es una configuración bastante sencilla, bastante simple, pero la verdad es que si son nuevos en la configuración de redes inalámbricas,
Creo que este video, les va a ayudar mucho. Y de verdad, de corazón deseo que así sea. Sé que fue un video muy largo, pero espero que les haya servido, que todo haya quedado claro. Y si no, por favor, pues no duden en contactarme, en mandarme algunos mensajes directos o incluso poner cualquier duda, comentario y pues con gusto